Hoy he venido para hablarte acerca de la batalla más importante que se ha vivido por el ser humano. Esa batalla no fue entre nosotros los seres humanos. Esta batalla fue entre Dios y Satanás. Hoy he venido a contarte la importancia del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque esta guerra, esta batalla que Dios peleó por nosotros, fue por medio de la cruz del Calvario. Por tal motivo que hoy he venido a darte un gran consejo. No te olvides de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar quiero invitarte para que abras tu Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10. A través de este versículo de la palabra de nuestro Dios vamos a aprender a honrar, a amar a nuestro Señor Jesucristo por ese triunfo de Él en la cruz del Calvario. 2 de Corintios 4:10. Y vamos a meditar en esta hora con el siguiente pensamiento. El título de esta predicación dice así: honremos el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. 2 de Corintios 4:10 dice de la siguiente manera: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué te parece que busquemos en estos momentos la dirección del Señor? Oremos. Padre, nos hemos acercado a tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos que hables a nuestra vida. Estamos conscientes que esta palabra puede transformar y cambiar nuestras vidas. Por esa razón pedimos a tu Santo Espíritu que tome el control de este tiempo y que nos concedas la oportunidad de poder crecer, porque queremos honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No te olvides del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa batalla que nuestro Señor Jesucristo luchó fue por ti y por mí. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es ese lugar donde nosotros podemos encontrar la gracia de Dios, la misericordia de nuestro Dios, las bendiciones de nuestro Dios. Todas las bendiciones de parte de nuestro Dios viene por medio de nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo que vine a hacerte un desafío, vine a darte una invitación de parte de nuestro Dios. Debemos aprender a amar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos darle el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos amó. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Porque a través de esa muerte Él redimió nuestras vidas. A través de esa muerte alcanzamos vida eterna, perdón de pecados. A través de esa muerte hemos recibido una nueva oportunidad para poder honrar al Señor y acercarnos ante el trono de su gracia. Debemos realmente darle a Dios ese primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Por esa razón debemos nosotros adorarle, alabarle, cantarle, glorificar su nombre, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Honremos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es este el consejo que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Corintios. Por eso les dice lo siguiente: llevando en el cuerpo por todas partes. Así es que el apóstol Pablo les dice a esta iglesia que había algo que ellos deberían llevar en todas partes de su vida. Cuando fueran al mercado, deberían llevarlo. Cuando fueran ellos a la escuela, deberían llevarlo. Cuando vivieran en casa, en el trabajo, deberían llevarlo. Dice, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Nosotros los creyentes debemos llevar por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata este consejo? Este consejo no solamente nos dice que siempre estemos pensando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo llevemos
en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras prioridades, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Debemos siempre estar conscientes que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y aquí está la recompensa en esta segunda parte del versículo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Realmente queremos nosotros experimentar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir? Entonces llevemos su muerte. Debemos recordar siempre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque esa muerte va a llevar a que todos los días, en todo momento, nosotros experimentemos también la vida de Jesús. La vida de Jesús fue una vida triunfante ante las adversidades, ante el pecado, ante las tentaciones. Nuestro Señor Jesucristo venció todas las pruebas. Esa es la vida que el Señor desea que nosotros proyectemos en nuestro diario vivir. Aquí está el consejo del apóstol Pablo, que llevemos siempre por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que también nosotros reflejemos la vida de Jesús en nosotros. Así es que quiero resumir este versículo con la siguiente frase: el triunfo de Jesús es también nuestro triunfo. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Jesús venció en la cruz, nosotros también venceremos si llevamos por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque será así que se manifestará la vida dentro de nosotros. En nuestro diario vivir se va a manifestar ese poder, esa grandeza de Jesús en nosotros. Así es que debemos aprender a amar a nuestro Señor Jesucristo por su triunfo en la cruz del Calvario. Debemos entregarnos totalmente sin reserva, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. En este momento quisiera darte 3 razones de cómo nosotros debemos honrar a nuestro Dios, del por qué debemos honrar al Señor por su muerte. Así es que déjame comenzar y quisiera que abrieras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 5 versículo 8. Abramos nuestra Biblia en esa porción de las Escrituras. Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice la edificante palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate que este versículo de la palabra de nuestro Dios, muchos creyentes nos lo sabemos de memoria. Seguramente has escuchado este versículo o hayas ya contemplado alguna predicación, algún estudio bíblico de este pasaje de las Escrituras. Este pasaje es uno de los pasajes importantes que nos hablan acerca del amor de nuestro Dios, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo puede hacer por nosotros por medio de su muerte. Vuelvo a leer Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que notes lo siguiente. Me llamó la atención de este versículo de la palabra de nuestro Dios, la forma en que el apóstol Pablo habla acerca del amor de nuestro Dios. Habla de un amor presente. Dice el versículo, comienza así este versículo: mas Dios muestra su amor. No está hablando de un amor pasado, sino de un amor presente. Cuando habla del amor de Dios, de esa acción de Dios, lo habla en tiempo presente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda parte de este versículo, cuando habla acerca de la acción de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de su muerte, lo habla en tiempo pasado. Cristo murió por nosotros, tiempo pasado. Mientras que el amor de nuestro Dios es presente, su muerte en la cruz ya sucedió, ya pasó en la historia. Entonces, yo quisiera que sepas lo siguiente. El apóstol Pablo nos está hablando acerca del gran amor de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el triunfo de Jesús en la cruz expresa el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Fíjate que cuando se habla
de mostrar el amor, la palabra mostrar significa exhibir, presentar. Así es que este versículo, el apóstol Pablo está diciendo, Dios presenta su amor de esta manera. Cristo murió por nosotros. Así es que si tú quieres saber cuánto te ama Dios, yo quiero que contemples a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Muchas personas tratan de llevar a la razón el amor de nuestro Dios. Tratan de poder llevar a sus pensamientos lógicos el amor del Señor. Muchas personas consideran que Dios no los ama tanto o Dios no los ama porque todavía tienen problemas, tienen adversidades en su diario vivir. Algunos piensan que si Dios los hubiera amado, Dios hubiese cuidado su matrimonio. Si Dios los hubiese amado, entonces Dios hubiese cuidado a sus hijos. Si Dios los hubiese amado, entonces Dios no permitiera tal problema. Si Dios los hubiese amado, entonces no permitiera que sufrieran mucho en la vida. Déjame decirte una cosa. Muchos seres humanos están confundiendo el amor de nuestro Dios con la consecuencia del pecado. Si nosotros en ocasiones sufrimos, padecemos, hay situaciones que nos causan dolor en la vida, es precisamente por la consecuencia de nuestros actos. Porque nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios y entonces estamos pagando la paga del pecado. Estamos experimentando la consecuencia del pecado a través de nuestra vida. Así es que el amor de nuestro Dios va mucho más allá que estas situaciones que estamos viviendo. Mas Dios muestra su amor. Está hablando de un amor presente. No está diciendo que Dios nos amó en el pasado. Está diciendo que Dios sigue amándonos. En todo momento el amor de nuestro Dios será siempre presente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy cierto que esa muerte es pasada. Esa muerte sucedió pues casi 2000 años. Pero esa muerte sigue siendo presente porque el amor de nuestro Dios es presente. ¿Cómo muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo un Dios santo, siendo un Dios puro y limpio, un Dios que no admite pecado en su presencia, aún así Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores, por seres imperfectos, por ti y por mí. Y a través de esa muerte, Dios expresa su amor para nuestra vida. Así es que esta es la razón por la cual debemos honrar, amar, alabar, adorar a nuestro Dios por ese inmenso amor que se expresó en la cruz del Calvario. Por esta razón no debemos olvidarnos de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de la cruz de Cristo. Quiero en este momento que vayamos a otro pasaje de la palabra de nuestro Dios, y ese pasaje lo encontramos ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Quiero decirte que debemos nosotros amar ese triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Debemos amar a Jesús y vivir para Jesús, consagrar nuestra vida a Jesús, porque esa muerte está revelando el poder de Dios. El triunfo de Jesús en la cruz es el poder de Dios revelado a nuestras vidas. El apóstol Pablo lo maneja con estas palabras cuando habla acerca de ese poder que Dios transmite a nuestra vida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo encargó a sus discípulos, a sus seguidores,
que predicaran el Evangelio, los envió con un mensaje muy difícil de poder predicar. Un mensaje muy sensible a la cultura. Ese mensaje tiene como parte central la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz, el Evangelio de nuestro Dios, es el Evangelio de la cruz. Es el Evangelio del sacrificio de nuestro Dios. Es el Evangelio de la victoria de nuestro Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Este es el mensaje. Esto es lo que se nos ha enviado a predicar. Pero el apóstol Pablo está revelándonos una gran verdad acerca de la palabra de la cruz, del Evangelio de la cruz. Siempre habrá dos reacciones: los que rechazan el Evangelio y los que aceptan el Evangelio. Dos reacciones totalmente diferentes, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para muchas personas, poder escuchar el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la paz, el Evangelio del poder de nuestro Dios, dice que para muchas personas es locura. Para muchas personas es increíble, es inaceptable que el poder de Dios se centre en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para los que hemos creído, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, para los que hemos encontrado la salvación, para los que se salvan, o sea, a nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la cruz, el mensaje del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros esto es el poder de nuestro Dios, porque ahí encontramos la gracia, la misericordia y el poder de nuestro Dios. Ahí encontramos nosotros esa salvación y ese perdón de pecados. Por eso para nosotros es el poder del Señor. Por tal motivo, mis amados hermanos, que siempre habrá dos reacciones en el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es la fuente de toda esperanza, de toda la sabiduría, de toda la salvación de nuestro Dios para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le dijo: donde quiera que vayan, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, lleven la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a expresar vida, esperanza, salvación, perdón de pecados. Este mensaje te va a abrir las puertas para acercarte personalmente a nuestro Dios. Este es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Para muchas personas es increíble que tan solamente por creer en un Cristo que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, van a encontrar todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Por esa razón, para mucha gente este mensaje es locura. Aquí nosotros encontramos esa lucha entre la fe y la razón. Si nosotros queremos razonar el mensaje, nos va a parecer incoherente, ilógico el pensar que una muerte de un hombre, a través de esa muerte vamos a alcanzar todas las bendiciones del Señor. Pero cuando nosotros vivimos por fe, caminamos por fe, aceptamos por fe esa muerte, entonces encontraremos que tenemos abierta todas las bendiciones y que podemos acercarnos directamente ante el trono de nuestro Dios. Siempre ha habido una guerra, una batalla en nuestra mente entre la razón y la fe. Debes permitir que la fe pueda controlar y reinar tu vida. Debes permitirte andar por fe, porque hay grandes recompensas en tu vida. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 10. Vamos a encontrar nosotros en este pasaje de la palabra de nuestro Dios el triunfo de Jesús en la cruz. ¿Por qué razón debemos vivir para Jesús y entregarnos completamente a nuestro Señor Jesucristo? El triunfo de Jesús en la cruz es nuestra libertad. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, cuando nosotros lo contemplamos por fe,
Debemos entender que esa muerte fue por nuestra libertad. Así lo expresa el escritor del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 en adelante. Dice la edificante y bendita palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De esta forma, el escritor del libro de Hebreos está expresando esa libertad que Cristo ganó por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Esta es una forma de expresar que tenemos la libertad para acercarnos a Dios, para llegar ante el trono de la gracia, para llegar personalmente ante su presencia. Él es un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no admite pecado ante su presencia. Así es que tú y yo estamos impedidos para llegar a la presencia del Señor porque somos pecadores. Por esta realidad, Cristo murió en la cruz del Calvario para poder decirnos que podemos llegar ante la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y por qué tengo esta libertad? Por la sangre de Jesucristo. Este es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Una vez más se está refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto hace que nosotros tengamos un gran sacerdote, un sumo sacerdote que intercede por nosotros en la cruz del Calvario, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de nuestro Dios. El triunfo de Jesús es nuestro triunfo, porque hoy tenemos la libertad de llegar ante la presencia misma de nuestro Dios. El escritor del libro de Hebreos nos presenta de qué manera honramos y amamos a Dios a través de esta libertad. Los siguientes versículos que presenta el libro de Hebreos capítulo 10 nos habla a nosotros la forma en cómo podemos honrar a Dios, la forma en que expresamos nuestra adoración, nuestra alabanza por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios que hay 3 formas de poder amar al Señor Jesucristo por su triunfo. La primera forma, el que tú sepas que Cristo murió por ti y que has depositado tu fe en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, confías que esa obra es suficiente para poder darte salvación y vida eterna. Dice, de esta manera lo vas a honrar. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que amas a Dios cuando te acercas a Dios, cuando sabes que esa muerte te da libertad, que esa muerte te trajo perdón de pecados y vida eterna. Dice que amas esa libertad, aprovechas esa libertad cuando te acercas al Señor, cuando vives una vida en una buena relación con Dios, en oración, en obediencia, en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces de esa forma estás tú amando a nuestro Señor Jesucristo por esa muerte por ti y por mí en la cruz del Calvario. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acércate a Dios, aprovecha que puedes hacerlo, que tienes esa libertad para acercarte al Señor. Hay otra cosa, hay otro consejo que aprendemos nosotros de este pasaje de la palabra de nuestro Dios. El Señor nos está animando que nosotros nos enfoquemos en la esperanza. Dice el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, sin movernos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dios quiere que hoy en tu vida, la forma en que aprecias la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aprecias ese sacrificio por ti en la cruz del Calvario, es cuando te enfocas en la esperanza que nosotros tenemos. Es cuando centras tus pensamientos en las cosas espirituales.
Es cuando tu prioridad en tu vida es Dios. Esa es la esperanza. Es cuando vives aquí en la tierra, pero aceptas que eres peregrino y extranjero. Cuando aceptas que tu ciudadanía está en los cielos. Es cuando aceptas que estás en este mundo, pero no eres del mundo. Es tiempo de poder vivir a la altura de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Otra forma más en la cual nosotros honramos a nuestro Señor Jesucristo es cuando nosotros nos animamos los unos a los otros. Dice el versículo 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El Señor espera que nosotros podamos siempre considerar que hay otros que están luchando como nosotros. Hay otros hermanos en la fe que tienen pruebas, tienen luchas, tienen adversidades, están padeciendo. Y el Señor espera que nosotros podamos animarlos. Así como Cristo no nos abandonó con nuestro problema, no nos abandonó con nuestros pecados, no nos abandonó con nuestra condenación, sino que Él vino a arreglar nuestro problema muriendo en la cruz del Calvario. El Señor así espera que nosotros siempre estemos atentos a la vida de nuestros hermanos. Debemos animarnos los unos a los otros. Es así como nosotros honraremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es esta forma de vida que Dios está esperando que nosotros llevemos diariamente en nuestro estilo de vivir. Amemos, honremos a nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario. Él peleó esa guerra, Él peleó esa batalla, Él la ganó por nosotros. Él fue triunfante, Él fue vencedor, y toda esa victoria también es nuestra victoria. Es tiempo de vivir a la altura, a la grandeza de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte, quiero motivarte para que no nos olvidemos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que en todas partes llevemos su muerte, para que también en todas partes se manifieste la vida de Jesús en nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, pero también vamos a pedirle fuerzas para poder vivir honrándole y dándole prioridad por su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos entregamos una vez más a ti, Señor. Hoy reafirmamos nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy, Señor, hemos recordado que no debemos olvidarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos vivir a la altura del amor, de la gracia y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.